Bienvenidos amigos a esta nueva lección de este curso de interpretación de diagramas esquemáticos. Mi nombre es Ricardo de Perú y esto es un curso totalmente libre y accesible para todos, para quien quiera tomarlo y para quien le quiera sacar algún provecho y para quien quiera ganar dinero con este conocimiento, ¿no? Eso es lo importante. De repente tú ya sabes interpretar diagramas esquemáticos, pero en este curso encuentres cosas nuevas o complementarias a lo que tú ya sabes. Bien, hoy día vamos a hablar acerca de aquellas caídas de tensión que se generan a raíz del entendimiento de la ley de la tensión de Kirchhoff. Esas caídas de tensión a la larga terminan generando algo denominado divisor de tensión, que es lo que pretendo, creo yo, ojalá lo logre comunicarte de manera adecuada y efectiva el día de hoy. Para eso vamos a apoyarnos como siempre hemos visto. Voy a traer para acá mi switcher, vamos por acá, para poder manipular. A ver, vámonos aquí al software FontTool 360. Este es el software que estamos usando y que es un software que lo vamos a lanzar en el mes de diciembre de 2023 para que todos ustedes puedan tener los recursos de pronto más prácticos para poder reparar celulares. A ver, vamos a abrir el Samsung A10S. Vamos por acá y vamos a abrir este archivo de aquí. Bien, vamos a utilizar esto como plantilla, ¿ya? A ver, primero, ¿qué nos enseña LTK? ¿Qué es lo que hemos aprendido en LTK? En LTK hemos aprendido que nosotros tenemos en los circuitos una fuente de alimentación que puede ser cualquier elemento que genere una señal de potencia. Sí, es simple. En este caso, lo que utilizamos nosotros es una fuente de alimentación como su simbología lo puede demostrar, ¿no? Que es una fuente de alimentación que genera señales en DC. Básicamente estamos hablando de señales positivas que permanecen en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una fuente de 4 voltios, de 5 voltios, etc. Entonces ya sabemos que esta es la fuente de alimentación, este es el positivo, este es el negativo, y acá esto a través de unas líneas es que se van a alimentar ciertos componentes, ¿no? Por ejemplo, un elemento que está representado por un resistor, por otro resistor, y finalmente vamos a tener una resistencia de carga, ¿no? Que normalmente se pone ahí de costado, pero no necesariamente, puede estar aquí arriba también, y acá abajo podría haber un cable, así que no es como que tengamos que siempre ponerlo de costado, ¿no? Esta resistencia de carga está representando, por ejemplo, a una pantalla, cualquier periférico del dispositivo electrónico que quieras estudiar. Entonces, la ley de la tensión de Kirchhoff nos dice que la sumatoria algebraica de las tensiones es igual a cero, ¿no? Es decir, los voltajes que se van, digamos, descendiendo a partir de la fuente van a sumar cero, ¿no? Ese análisis ya lo hemos hecho, no lo voy a explicar, por supuesto, porque eso está en la lección anterior, lección LTK de esquemáticos. Pero, acá está el punto. Si nosotros le aplicamos una fuente de alimentación, por ejemplo, ¿no? Vamos a meterles 4 voltios, ¿no? Entonces, teóricamente sabemos que por LTK, ¿no? Se genera una caída en este primer elemento, que puede ser de repente un volt, de repente en el segundo elemento, voy a poner bien acá, un volt, en el segundo de repente cae 0.5 volt, de repente en el otro cae 0.3 volt, ¿no? Entonces si tú sumas ahí tienes 1.8 volts, pero como la fuente te está dando 4, quiere decir que por ley de la tensión de Kirchhoff el resistor o la resistencia de carga al último se va a consumir toda la diferencia. Si ya tenemos 1.8, el otro es 4, 4 menos 1.8 nos va a dar, si no me equivoco, 2.2, ¿no? Entonces 2.2 más 3.8 nos tenemos los 4 voltios y se cumple la ley de la tensión de Kirchhoff. Pero ¿cuál es el tema acá? Voy a cambiar de color. El tema es que cuando se genera una primera caída de voltaje, por ejemplo, se genera esta primera de acá, esta caída, pues entendiendo que la fuente es de 4, quiere decir que ya se perdió un volt de fuerza solo para ese componente. Por consiguiente, lo que sigue después es en este sector, a partir de aquí hasta este elemento que está acá, hasta este componente, pues solamente va a quedar la diferencia de voltaje. Si ya ingresó 4 voltios, entonces se comió un volt el primer componente, así es que en ese sector yo solamente voy a tener disponible 3, solo 3 voltios ya, porque un volt ya se lo comió el primer componente. Ahora, si el segundo componente se comió 0.5, entonces de los 3 que quedaron, se come 0.5 o 500 milivolts,
y ahora lo que nos queda es solamente 3 menos 0.5. O sea, estamos hablando que ahora a partir en este sector nos queda solamente 2.5. Ahora, para este tercer elemento, la fuente de alimentación es de 2.5 volts. De esos 2.5 volts que quedaron, se come 0.3, quiere decir que 2.5 menos 0.3, nosotros tenemos por acá 2.2. Y por ley de la tensión de Kirchhoff, pues estos 2.2 se terminarán consumiendo aquí, ¿no? Entonces el voltaje termina cayendo, ¿no? Todo este sector termina cayendo y luego se convierte en cero porque ya cayó a cero. Y como aquí tenemos una fuente de alimentación que es un elemento activo, este tiene la capacidad de poder elevar la tensión. Entonces si aquí hay cero, aquí hay cero, aquí hay cero, aquí hay cero, todo esto es cero, pero cuando ya forme parte otra vez de la circulación nuevamente de este circuito, ya hablando propiamente dicho, en la fuente de alimentación, pues ese cero va a comenzar a elevarse nuevamente y en vez de cero va a ser 1, en otro momento va a ser 2, 3, hasta que va a llegar a su capacidad máxima que es 4. Y estos 4 vuelven a aparecer y nuevamente la fuerza se comienza a distribuir entre todos esos componentes, ¿no? Pero ¿cuál es el punto nuevamente? Que si tú te concentras en lo que queda del voltaje de cada una de estas caídas, por ejemplo, ¿cuánto me quedó aquí? Me quedó 3 porque el primer elemento se consumió 1. Entonces yo lo que he logrado es dividir el voltaje en diferentes cantidades. Por ejemplo, si yo ya le metí 4 voltios, entonces ahora aquí yo tengo 3 voltios. Claro, es porque se generó una caída de un volt. 4 menos 1, 3, de acuerdo. Pero si te das cuenta, por haber hecho esa configuración de circuitos, por decirlo así, ahora hemos logrado regular el voltaje. O sea, de alguna manera estamos entendiendo el principio básico del regulador de voltaje. A veces cuando nosotros trabajamos en los dispositivos móviles, por ejemplo, normalmente con el cargador le metemos 5 voltios, pero internamente se regula 4 y esos 4 se comienzan a distribuir a diferentes componentes, pero no todos funcionan con 4 voltios. Algunos componentes requieren solo 1.8 volt, otros 2.1. Entonces, a pesar que ya se reguló 4 voltios internamente, esos voltajes necesitan aún así seguir regulándose en algunos casos y en otros elevarse incluso. Entonces esos son los reguladores de voltaje o de tensión. Entonces aquí con esta configuración básica con resistores he logrado regular el voltaje. Y el hecho que me haya ayudado a mí a regular el voltaje, yo podría decir entonces que al mismo tiempo he logrado dividir la tensión. ¿Por qué? Porque de los 4, 1 volt tengo acá y 3 voltios tengo acá. Así es que lo he dividido. ¿En partes iguales? No, pero lo he dividido. Entonces, esa división de tensión se va a estar generando constantemente en la medida que los componentes o elementos del circuito estén en serie. Eso quiere decir que compartan por lo menos un único nodo de manera exclusiva. Y ya sabes que por consecuencia hay una misma corriente eléctrica aquí. La pregunta sería en todo caso, ya, si esta configuración de resistores me ayuda a regular el voltaje y de alguna forma como consecuencia dividirlo, entonces yo podría jugar con las resistencias, por decirlo así, para poder regular voltajes a ciertos valores que me puedan beneficiar para ciertos circuitos. Sí, claro, por supuesto que sí, pero ¿qué necesitas? Porque uno dice, ahí se dividió 1 volt y 3 voltios, y si yo quisiera que en vez de 3 aquí haya 2.5, entonces tú, de tus 4 que está ingresando, tú no necesitas acá quemar 1, necesitas quemar 1.5. ¿Para qué? Porque 4 menos 1.5 te dé resultado 2.5, que es el voltaje deseado que quieres en ese sector. Entonces, ¿qué hago? ¿De qué depende las caídas de tensión? Depende del valor de las resistencias, o si quieres, del valor de los resistores o de los elementos, etc. Entonces, en la medida que un componente como los que estoy planteando ahí tenga mucha resistencia, se va a caer mucho voltaje ahí. Si tenemos un componente con pequeña resistencia, se va a caer un pequeño voltaje ahí. Entonces digamos que hay una relación también como lo hemos aprendido en las magnitudes físicas inicialmente de este curso cuando hemos hablado de voltaje, corriente y todo lo demás, ¿no? Entonces la conclusión de esta primera parte es que las caídas de tensión dependen del valor de las resistencias de cada uno de estos componentes. Bien, ahora, si nosotros queremos verlo desde otra perspectiva,
podríamos decir lo siguiente. A ver, si finalmente esos 4 voltios se han ido cayendo un poquito en cada uno de ellos, por ejemplo, al inicio se cayó 1 volt, ¿no? Vamos a pintarlo por acá. 1 volt, luego se cayó 0.5, luego 0.3 y luego 2.2 y eso me sumó los 4 voltios, ¿ya? Pero quiere decir que ese conjunto de resistores, por decirlo así, que están representando elementos que tienen resistencia, ese conjunto de resistores finalmente lograron hacerme caer esto de acá. Lograron que esos 4 voltios caigan a 0. Bien, ¿de qué me sirve entender esto? Sucede que nosotros podríamos, más adelante que lo vamos a hacer también, es tratar de analizarlo desde esa lógica. ¿Por qué 4 me generan la caída de todo? ¿Y por qué 5, 6, 8 elementos de un circuito me podrían generar nuevamente caer todo? Ya, profe, por la ley, sí, pero ¿a qué se debe? ¿Cuál es la matriz? ¿Y de qué me va a servir también la aplicación práctica? Ya, ahí tenemos una primera interrogante. Lo segundo que podría decir es, ya, ¿cuánto voltaje va a caer? Porque usted ha puesto 1, 0.5, 0.3, 2.2, pero ¿cuánto es el valor real que va a caer? Entonces ahí uno puede pensar y dice, bueno, profe, apliquemos la ley de Ohm. ¿Y qué cosa es la ley de Ohm? Es la relación que tiene la corriente con el voltaje en su forma directamente proporcional y la relación que tiene la corriente con la resistencia en su forma inversamente proporcional. Esa es la ley de Ohm. Entonces, si la corriente es directamente proporcional con el voltaje y es inversamente proporcional con la resistencia, entonces yo no necesito hallar la corriente, no me interesa, estamos hablando de voltaje. Entonces yo necesito de alguna manera tener a ese voltaje como interrogante para poder calcularlo. Entonces el voltaje lo mantengo ahí y el resistor que está dividiendo lo paso aquí a multiplicar, ¿no? Entonces sería voltaje es igual a intensidad por resistencia. Ahora, yo quiero hallar el voltaje. No, yo no quiero hallar el voltaje. Si yo ya tengo el voltaje, yo lo que quiero hallar son las caídas de voltaje. Entonces, si tú quieres hallar las caídas de voltaje y ya entiendes que un poquito de voltaje cae en cada elemento, entonces tú puedes poner acá que este sería el voltaje 1, este sería el voltaje 2, este sería el voltaje 3 y este sería el voltaje 4. ¿Por qué? Porque ya queremos hallar la caída que se está dando en cada uno de estos. Ya no quiero hallar el voltaje en general, si ya lo tengo que son 4 voltios, yo ya sé, la fuente me está diciendo eso. Entonces, en este caso lo que hacemos es, esa ley de Ohm simplemente convertirlo, en vez de decir voltaje igual a intensidad por resistencia, sería voltaje 1 es igual a intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia. No, porque hay varias resistencias. Entonces yo podría decir, esta es resistencia 1, esta es resistencia 2, esta es resistencia 3 y esta es resistencia 4. La pregunta es, ¿cuál es la caída que quieres hallar? ¿De cuál de esas resistencias? Bueno, yo quiero de la resistencia 1. No, mejor de la 3. No, mejor de la 4. Como no sabes, entonces le ponemos resistencia N como una variable, ¿no? Entonces mira la ley de Ohm, cómo se está convirtiendo ahora para hallar las caídas de tensión. Pues determinar primero el voltaje N, en este caso puse 1 de ejemplo, sería el voltaje N, es igual a la intensidad por la resistencia N, ¿no? Matemáticamente hablando o algebraicamente. Entonces, yo quiero hallar la caída, por ejemplo, del primer resistor. Ya pues facilito, ¿no? Ponemos por acá, voltaje 1 va a ser igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia número 1. ¿Por qué? Porque yo quiero hallar esta caída de acá, esta caída de acá. Entonces, si yo ya tengo la ecuación clara, yo solamente tengo que reemplazar. Pongo voltaje 1 es igual a intensidad de la corriente eléctrica, no sé cuánto será, multiplicado por la resistencia 1. ¿Cuánto tiene la resistencia 1? Porque algún dato tengo que tener. Bueno, de repente vale, no sé, 20 ohms, por decir así, ¿no? Entonces pongo 20. Ahora, yo para poder resolver esta ecuación necesito saber cuál es la corriente eléctrica. Y eso va a ser un poco más complicado de determinarlo. Claro, aquí podemos inventarnos números y sacar cualquier ejemplo, cualquier dato. El tema es que la realidad es lo que me interesa. Cuando tú veas los diagramas esquemáticos, no necesariamente en los circuitos vas a encontrar el valor de la corriente. Normalmente encuentras el valor de los resistores, el valor de los voltajes de las fuentes de alimentación, o por lo menos las puedes descifrar. Pero la corriente es más complicado de determinarlo. Entonces, podríamos decir que en este caso,
para nosotros saber las caídas de tensión de manera más exacta, tendríamos que conocer la corriente eléctrica y en este caso sería complicado lograrlo, ¿no? Porque no tendríamos el dato de la corriente eléctrica. ¿Podríamos utilizar otras opciones? Sí. Pero en este caso la ley de Ohm está bonita, es la relación de estas tres magnitudes, pero no nos sirve exactamente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar una ecuación que logre darme esa caída de tensión. Aquella ecuación tiene que tener ¿cómo decirlo? Como variables, datos que pueda yo encontrar. No como la corriente, que va a ser un poco más complejo. No quiero decir que es imposible, un poco más complejo será. Entonces, en este caso, lo que haremos es utilizar otra ecuación solamente considerando valores que me sirven. Por ejemplo, el voltaje me la da la fuente. Las resistencias, si no me la dan, las puedo medir rápidamente. O sea, es más práctico hacer esto. Entonces, utilicemos una ecuación que nos brinde o que nos dé variables de voltajes y de resistencias nada más. Entonces, lo que logramos es la misma lógica. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es el voltaje número 1, entonces yo voy a poner por acá, voy a eliminar esto. Voy a eliminar todo esto. Lo que sí voy a mantener es resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Entonces lo que vamos a hacer aquí es establecer la ecuación. ¿Cuál sería esta? La ecuación aquí va a ser la siguiente. Es la resistencia de la que tú quieres hallar su caída de tensión dividido por la sumatoria de resistencias que haya en un circuito dado. Es decir, yo quiero saber cuánto es la caída del resistor número 1. Entonces, yo ya sé que cayó un voltio, pero eso fue un ejemplo, pues, ¿no? No sabemos cuánto cae. Entonces, yo quiero saber de la resistencia 1. Entonces, yo pongo aquí resistencia 1 como numerador y voy a dividirlo sobre la sumatoria de todas las resistencias de este circuito. Es decir, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4. Entonces yo voy a sumar acá resistencia 1 más resistencia 2, bla, 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 bla. Y una vez que yo obtenga este resultado, lo voy a multiplicar por el voltaje de la fuente. En este caso es de 4 voltios. Si yo quisiera hallar el de la resistencia 2, la fuente tendría que variar dependiendo qué valor le demos a la fuente que nosotros, que estemos estableciendo en el ejemplo. Entonces, en este caso, ya tenemos nosotros una idea más clara de poder lograrlo. O sea, ya podemos resolver este problema sin necesidad de irnos a magnitudes un poco más difíciles de conseguir como data. Entonces planteamos la ecuación como tal. La ecuación final en este caso sería, como te había mencionado, el voltaje de la fuente de alimentación, que para fines académicos lo vamos a llamar voltage in o simplemente voltaje de entrada, y lo vamos a multiplicar por la división de la resistencia entre la sumatoria de las mismas. Por ejemplo, ¿no? Yo podría poner por acá, el voltaje número 1 es igual a la multiplicación de la fuente de alimentación, que es el voltage in, o sea, el voltaje de entrada. En este caso estamos poniendo, por ejemplo, 4 voltios, y vamos a multiplicarlo por la resistencia del cual queremos hallar. Nosotros queremos saber cuánto es la caída de tensión a una resistencia dada. Por ejemplo, sería la resistencia número 1. Y esto lo vamos a dividir entre la sumatoria de todas las resistencias. Entonces, como no sabemos cuántas resistencias hay, podemos poner resistencia 1 más resistencia 2 más simplemente resistencia N, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros podríamos hallar cuál es la tensión que va a caer en una resistencia dada. Y con eso nosotros ya podremos resolver todas, podremos resolver problemas más complejos donde haya muchas divisiones de tensión. Ahora, es verdad también que en la realidad, en la práctica, por ejemplo, los dispositivos móviles, en los dispositivos electrónicos del día a día que usamos lactos, etcétera, vamos a encontrar divisores solamente con dos resistencias, ¿no? Con dos elementos que van a generar dos caídas, y en el medio vamos a encontrar una división que nos va a permitir tener cierta utilidad. Entonces, lo que haríamos aquí es utilizar dicha ecuación para poder hacer esos cálculos. Entonces, vamos a limpiar todo esto y vamos a irnos por acá a hacer el ejemplo, y luego pasamos al diagrama esquemático, que también, por supuesto, es lo que nos interesa saber. Bien.
Ponemos por acá, por ejemplo, una fuente de alimentación. Vamos a darle, por ejemplo, aquí una fuente de 10 voltios. Y aquí vamos a poner solamente un par para no complicarnos la vida. Y para los que recién están empezando, no complicarles, pero esto lo vas a aplicar para todo lo demás, ¿ya? Este es el circuito. ¿Cuánta resistencia tiene cada uno? Bueno, vamos a inventarle números chiquitos. Vamos a poner dos números que yo siempre pongo para que me puedan entender. 2 ohms y 3 ohms, ¿no? Vamos a poner la simbología para que se pueda entender, ¿no? 2 ohms y 3 ohms. Listo, ¿necesito saber cuánta es la corriente? No, no necesito saberlo. ¿La puedo calcular? Sí, la puedo calcular, por supuesto, con la ley de Ohm. Podría calcularlo. Recuerda que finalmente la corriente que va a circular va a ser una sola porque tenemos dos elementos en serie en este momento. Pero por ahora la corriente, sinceramente, no es de mi interés. Entonces, yo podría aquí, por ejemplo, plantear dicha ecuación y podría decir, vamos a plantearlo por acá, ¿cuánto es el voltaje de entrada? El voltaje de entrada es de 10 voltios. Si esto lo multiplicamos por la división de la resistencia que nosotros queremos calcular, sería, yo quiero la resistencia 1, esta es la resistencia 1 y esta acá es la resistencia número 2. Entonces la resistencia 1 es 2 ohms, ¿no? Si queremos hallar el voltaje número 1, este de acá vamos a llamarlo voltaje 1, ¿ya? Entonces voltaje 1 es igual a 10, que es la fuente de alimentación, por la división de la resistencia 1 que quiero hallar su caída, que sería 2 ohms, entre la sumatoria 2 más 3, en este caso me daría 5, ¿no? Entonces, ya teniendo esta información básica, simplemente dividimos 2 entre 5 y lo multiplicamos por 10 y ya tendríamos el primer valor. Varios lo pueden sacar al cálculo. Para todo lo demás vamos a utilizar la calculadora, como tiene que ser paso a paso, y vamos a dividir, ¿no? 2 entre 5 nos va a dar 0.4 por 10, que es el voltaje de entrada, nos va a dar finalmente 4. Ese es el resultado que me va a marcar. Entonces esto de acá sería igual a 4 voltios. Por tanto, yo ya he logrado calcular cuánto es la caída aquí de este voltaje número 1, que sería 4 voltios, ¿no? Ahora, si 4 es lo que cae ahí y por ley de la tensión de Kirchhoff tiene que sumar todo como la fuente de alimentación, que es 10, quiere decir que como solamente hay un elemento más, todo el voltaje está en la obligación, o todo el voltaje que queda está en la obligación en caer en el siguiente elemento. Entonces, si en el primero ya cayó 4 y yo tengo 10 en la fuente, pues en el otro va a caer 6 voltios. No hay otra, porque 4 más 6 es 10 y es lo que me está dando la fuente. Eso por un lado, ¿no? Simplemente 10 menos 4 me sale 6 y ya podría calcularlo. Ahora, si yo ya tengo las dos caídas de tensión, entonces yo ya podría saber cuánto hay aquí, que es lo que me importa, ¿no? Si entró 10, ¿no? Y se ha comido 4 por acá, entonces 10 menos 4 me queda 6. Entonces yo tendría en este sector, por decirlo así, si es que hubiera un cable, estoy tratando de representarlo, habría 6 voltios, ¿no? Que es lo que finalmente se va a caer en el último elemento. Si hubiera más elementos, se va a ir cayendo en cascada dependiendo de los valores de cada resistencia. Ahora, antes de pasar a la otra parte, quiero hacer una pequeña reflexión. ¿Quién de los dos resistores o esas dos magnitudes de resistencias generó mayor caída de tensión? ¿La resistencia número 1 o la resistencia número 2? Como puedes ver, la resistencia número 2 es la que generó mayor caída de tensión debido a que ha generado una caída de 6 voltios. En cambio, la anterior solamente era de 4 voltios. Y como puedes ver, hay una relación con el valor de su resistencia. ¿Cuál de los dos resistores tiene mayor resistencia? ¿La resistencia 1 o la resistencia 2? Pues la resistencia 2, que tiene 3 ohms. El otro solamente tiene 2. Entonces, como te puedes dar cuenta, en la medida que la resistencia sea más alta, más elevada, más grande, va a generar mayor caída de voltaje. Eso era más o menos lo que te había explicado hace algún momento. Ahora, si tú quieres complementar de todas maneras, aplicar la ley de Ohm así de manera básica, pues nosotros tendríamos que calcular aquí cuánto es la corriente eléctrica para poder, en función de la ley de Ohm y con el valor de la corriente ya, poder establecer dichas caídas de tensión, que en un momento no lo logramos. Solamente lo voy a hacer para tratar de hacer la relación completa. Bien. ¿Cuánta corriente puede haber ahí? Nosotros sabemos que la ecuación es que la intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. En otras palabras, voltaje entre resistencia. Ahora, ¿ya tenemos el voltaje? Sí, claro, el voltaje es 10.
¿Y cuánta es la resistencia? Bueno, tenemos dos. Ah, entonces cuando nosotros tenemos elementos en serie, evidentemente en un circuito en serie, el valor de las resistencias es, o mejor dicho, la equivalencia a esas resistencias que existen ahí, simplemente es la sumatoria individual de cada uno de sus valores. Es decir, si tenemos 20 resistores en serie, pues sumas los valores de la resistencia cada uno y tienes un solo dato. En este caso solo tenemos dos, sería 3 ohms más 2 ohms sería 5 ohms. Entonces, en otras palabras, si yo quisiera calcular aquí alguna especie de resistencia equivalente, entonces simplemente sumaría 2 más 3 que me da 5. Entonces yo podría decir que voltaje es 10 y resistencia es 5 por acá. Entonces si yo divido 10 entre 5, simplemente lo mocho por acá y me da 2. Como yo estoy hallando la corriente eléctrica, sería 2 amperios. O sea que lo que va a circular por acá sería 2 amperios, ¿no? Eso sería lo que estaríamos logrando. Ahora, si nosotros quisiéramos aplicar la ley de Ohm para poder hallar esas caídas de tensión que solo logramos con la ecuación de abajo, sería de la siguiente manera. Si la ecuación de la ley de Ohm es de intensidad directamente proporcional por voltaje inversamente proporcional con la resistencia, yo lo que quiero hallar ahora es las caídas de tensión. Por tanto, tengo que despejar voltaje. Entonces, voltaje se queda aquí y resistencia pasa a multiplicar. Sería voltaje es igual a intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia, ya que estaba dividiendo y pasa a multiplicar. Ahora, ya tengo la corriente, si ya tengo es 2 amperios. Entonces yo podría decir, por ejemplo, el voltaje 1, que es el de la resistencia número 1, ¿no? ¿Cuánta es su resistencia? Su resistencia es 2, ¿no? Entonces si yo bajo esta resistencia, ¿no? Acá es 2. Entonces yo pongo 2 por aquí. ¿Y cuánta es la corriente? Como todos tienen una misma corriente eléctrica que es 2 amperios, entonces va a ser aquí también 2. Entonces yo multiplico 2 por 2, me dice que el voltaje número 1 es igual a 4. Te puedes dar cuenta que con la ley de Ohm también podemos hallar las caídas de tensión de circuitos, principalmente elementos que están configurados en serie. El problema es que a veces no tenemos la corriente eléctrica. La podemos calcular, sí, para que veas que es necesario a veces, y esto es extremadamente básico lo que estoy explicando de repente para muchos, pero es lo mínimo que tienes que comprender. Acá no es un tema de memorizarse ni de ver, apuntar exactamente al pie de la letra, no. Quiero que me entiendas la lógica. Por un lado o por el otro vamos a llegar a conocer cuánto es la caída de tensión. Y la conclusión es que en la medida que haya más resistencia, pues la caída de tensión va a ser mayor. Entonces, teniendo esta primera idea, pasemos a la práctica. ¿Qué cosa es la práctica? La práctica es ver en un diagrama esquemático real. Tenemos por acá un circuito, ¿no? Este es de un teléfono Samsung, específicamente de un A10S, o que también aplica para casi exactamente para los circuitos controladores de carga de cualquier teléfono del mundo que haya sido diseñado por la empresa MediaTek o Texas Instruments. Si es Texas Instruments es idéntico, si es MediaTek o MTK tiene muy alto valor porcentual de similitud al de Texas Instruments. Ahora, veamos si lo que acabo de explicar hace un momento en los diagramas esquemáticos lo vamos a encontrar. Eso es lo que nos interesa. Entonces, yo comienzo a buscar por acá y comienzo a ver, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿no? Miren lo que tenemos por acá. Acá tenemos básicamente lo mismo que les he explicado, pero ya en un caso real. Nuevamente, este es el circuito de carga de un Samsung A10S. A ver, aquí tenemos la configuración elemental, que viene a ser lo siguiente. Tenemos, primero, una fuente de alimentación. ¿Cuánto es? No lo sabemos, ya veremos. Tenemos un resistor y otro resistor por acá, que están compartiendo un único nodo. Profe, pero acá hay una línea más. Ya, ahorita vamos a hablar de eso. Imagínate que esto de acá no existe. Es más, voy a pintarlo de blanco para tratar de hacer la representación, ¿ya? Esto de acá no existe. Entonces, en este momento, si esto no existiera, nosotros estaríamos en presencia de un circuito que tiene dicha configuración que hemos venido aprendiendo en el marco teórico de esta lección. Este vendría a ser la fuente de alimentación y esos serían los dos componentes en ese circuito. Tú tienes que aislarlo, tienes que de alguna forma tener la capacidad de delimitar el problema para empezar a entender punto por punto. Ahí ya tenemos una configuración, eso tú lo puedes girar de costado, da igual, mira. Es decir, yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo dibujar por acá dicho circuito y podría decir así.
Esto de acá es la fuente de alimentación y esto es un elemento y este es otro elemento, ¿no? Bien, esa es una cosa, pero otra cosa podría ser de la siguiente manera. Podría ser así, que yo tenga esto de esta manera y lo tenga de esta forma. Es igual. No importa si está de costadito, si está en diagonal. O podría tener de repente una fuente de alimentación así, donde tengo un reflector por acá y tenga por acá otro reflector. O sea, finalmente la forma por ahora no nos importa. El fondo es el mismo. Los tres circuitos que estás viendo en la pantalla son lo mismo. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que identificar es que los dos elementos en cuestión, o más dependiendo del caso, tengan y compartan un único nodo de manera exclusiva, que nadie se meta en ese nodo, solamente tiene que compartirlo aquellos dos elementos que están en los dos extremos. Ahora sí, hay que volver al diagrama esquemático. Bien, ¿tenemos el valor de la resistencia? Sí, por supuesto, el diagrama esquemático felizmente nos está dando el valor, 330 kiloohms y tenemos 39 kiloohms. Bien, ¿tenemos el valor de la fuente de alimentación? Al parecer no. ¿Tenemos el valor de la corriente eléctrica? Al parecer no. Si yo quiero hacer la corriente, tengo que tener el voltaje para poder calcularlo. Además, la corriente es un poco más compleja. ¿Cuánto es el voltaje de la fuente de alimentación? No sabemos, pero sí sabemos que viene de una línea llamada BBOS USB IN. Entonces, hay que retroceder un poquito. Si nosotros nos vamos por acá y tenemos en este caso, nos vamos al inicio de todo, pues vamos a encontrar aquí un conector llamado J4801, en este caso concreto. Este conector es básicamente el conector FPC que se encuentra en la placa que trae consigo las líneas de la sub-PCB, ¿no? O sea, de la plaquita chiquita que está en la parte de abajo, tú sabes que los une un flexible, o sea, más o menos como esto de acá, ¿no? Si se está viendo por ahí, ¿no? Más o menos es una placa que los une un flexible. Entonces, el conector que llega finalmente este flexible es dicho conector J4801. Entonces, en este caso, ese conector es quien me está trayendo la señal desde abajo. ¿Y qué hay abajo? Está la sub PCB donde tú conectas tu cargador. Ahí está el puerto USB. Entonces tú conectas tu cargador y tú estás inyectando 5 voltios. Entonces, para contextualizarlo, más o menos sería de la siguiente manera. Mira, voy a dibujarlo por acá. Este de aquí es la placa grande, la placa principal. Vamos a pintarlo por acá. Esta es la placa. Y esta es la sub PCB, la más pequeña, ¿no? Aquí tenemos un conector, o mejor dicho sería este conector, y acá tenemos otro conector. Entonces, el flexible que los une es un cable, que lo hemos visto hace un momento color medio amarillo, ¿no? Que va a unir estos dos conectores. Entonces, en la parte de abajo, en la placa más pequeña, vamos a encontrar, y vamos a cambiar aquí el color para poder comprenderlo bien, tenemos el puerto de carga, que está por acá. Ahí tú conectas tu cargador. Tú cuando conectas tu cargador vas a inyectar, entre otras cosas, una señal de potencia de 5 voltios principalmente, dependiendo del protocolo de carga, etcétera, carga rápida, supercarga, etcétera. No voy a entrar a esos detalles. Voy a hablar de una señal de este modelo que entra a 5 voltios, entrará por acá por un cablecito y finalmente llegará por acá. En otras palabras, esos 5 voltios que ingresan por acá van a estar aquí y finalmente van a llegar aquí, ¿no? Vamos a pintarlo bien. Esa no es la línea. Ya voy a retroceder un poquito. La línea viene por acá y sale por la parte de arriba. ¿Ya? Entonces acá tenemos 5 voltios, 5 voltios y 5 voltios. Entonces, dicho conector es el que está recepcionando esa señal. Y ese conector es el que se le denomina o se le ha dado el nombre de BBOS USB. Es esta línea de acá. Si nosotros hacemos seguimiento a esta línea, vamos a llegar finalmente aquí a lo que es un protector de sobretensión. Tiene acá un BBOS de entrada, un BBOS IN y N. Tiene 3 puertos de entrada y tiene 3 puertos de salida. BBOS Out 1, BBOS Out 2, BBOS Out 3, ¿no? Que es la salida. Y de esta misma línea sale una línea más por acá arriba, que es la que llega hacia este divisor de tensión. Entonces, si yo ya tengo esa información, si yo ya entiendo esa primera interpretación, yo podría decir entonces que este circuito tiene una fuente de alimentación de 5 voltios porque por acá está llegando 5 voltios. Ahora, si yo quiero dibujar este circuito completo, pues esto de acá sería de la siguiente manera. Por acá, esta sería la fuente de alimentación teóricamente hablando. Y en la parte de abajo voy a cambiar de color.
tendríamos lo que se denomina el sector negativo de este circuito, ¿no? Que estaría conectado a este negativo de acá y terminaría por acá. En el medio de ese circuito la línea todavía continúa, así es que lo voy a poner rojito como si fuera positivo, y aquella línea que está en el medio simplemente voy a hacer de cuenta que en este caso no existe. Después te voy a explicar por qué estoy haciendo de cuenta que no existe, tranquilo, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo acá? Acá yo tengo lo primero, dos elementos en serie. ¿Por qué? Porque están compartiendo de manera exclusiva un único nodo. O sea, no hay nadie más que se esté metiendo, voy a cambiar aquí de color, que se esté metiendo aquí. O sea, no hay ninguna línea que esté llegando por acá. Sí, profe, había y usted la pintó de blanco. Sí, viejo, pero ahorita te voy a decir por qué. Sígueme primero lo que estoy tratando de explicarte para llegar al punto. Entonces acá tenemos un único nodo, nadie más se está metiendo, por consiguiente tenemos dos elementos en serie y por ende tenemos una misma corriente eléctrica en este lazo de aquí o en esta malla si lo quieres llamar de esa manera. Ahora, lo que vamos a hacer es resolver dicha ecuación que habíamos visto anteriormente en la parte teórica de esta lección. ¿Cuál sería? Conocer cuánto es la caída de tensión de uno de ellos. El primero, para de esa manera restar al de la señal de potencia de entrada y obtener cuánto es el voltaje que nos queda y de esa manera dividir esos 5 voltios en diferentes valores. Entonces, aplicamos nuevamente el voltaje de entrada. En este caso queremos hallar el voltaje 1 y este es el voltaje 2. El voltaje 1 tiene la resistencia 1 y el otro, el voltaje 2, tiene la resistencia 2. Yo quiero hallar este de aquí. Este me interesa. Entonces, el voltaje 1 va a ser igual a la resistencia 1 sobre la sumatoria de las dos resistencias, ¿no? Que sería resistencia 1 más resistencia 2. A ese resultado lo vamos a multiplicar por el voltaje de la fuente, la señal de potencia que sería el voltaje de entrada. De esta manera, ya teniendo la ecuación más clara, simplemente pasamos a resolver. Voltaje 1 es igual a la resistencia número 1. La pregunta es, ¿cuánto vale la resistencia número 1? Ahí dice 330 kilo ohms. Deberíamos ponerlo en valores, digamos, completos sin de pronto poner la K de kilo ni la M de mega, sino poner 330.000. Ya, en este caso voy a poner 330.000 para tratar de hacerlo lo más exacto posible. O sea, para que, más que exacto va a salir igual, sino para que el ejemplo se vea lo más completo posible. O sea, sería 330.000. Pero abajo sería la sumatoria. La sumatoria de resistencia 1 más resistencia 2. Entonces, si tenemos resistencia 1, 330.000, pues vamos a poner por ahí 330.000 más la resistencia número 2 que tiene 39.000, 39.000. El resultado es que tenemos 300 abajo, 369.000, ¿no? Entonces lo que hacemos multiplicado por el voltaje de entrada que vendría a ser 5 voltios, ¿no? Entonces tenemos por acá 330.000 entre 369.000, ¿no? Eso es lo que tenemos. Nos da un resultado de, tenemos voltaje 1 es igual a 0.8989, ponemos unos valores más, 430, ya. Eso nomás para no hacerlo más complicado. Eso multiplicado por 5. Si nosotros nos multiplicamos por 5, eso nos va a dar un valor del voltaje 1 es igual a 4.47 volt. O sea, lo que hemos obtenido aquí, estimados, es el valor de la primera caída de tensión. Eso quiere decir que si entró 5 voltios, pues el primer componente se va a consumir 4.47 volts, que lo voy a pintar por acá. 4.47 volt. Eso es lo que está cayendo. Ya sé que en alguna parte no se vio, pero lo estoy hablando para que sepas qué es lo que estoy calculando. Además entiendo que tú estás con tu calculadora también haciendo los cálculos respectivos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto me queda en el medio? Allá pues simplemente tienes que restar. Hacemos lo siguiente, 5 menos 4.47, ¿no? Y nos da 0.53. O sea que lo que nos va a quedar de voltaje sería aquí en este punto 0.53
0.53, que finalmente va a ser lo que va a terminar cayendo acá por la ley de la tensión de Kirchhoff. Entonces, en este momento, estimados, lo que hemos logrado es una división de tensión. Estos 5 voltios de acá, y voy a cambiar de color para tratar de hacer bien la representación, se ha dividido en 4.47 y en 0.53. ¿Por qué se dividió, profe, en diferentes valores? Ya pues, amigo, ¿cuál de los dos se ha consumido más? El primero, que se ha consumido 4.47 volts. Entonces, si revisamos cuánto es el valor de esta resistencia, 330 kiloohms. Entonces, quiere decir que el de abajo tiene que tener una resistencia pequeña para que apenas se haya consumido 530 milivolts o 0.53 volts. Vemos, sí, pues tiene 39 kiloohms, o sea, 39.000. Ya, pues el de abajo tiene un valor menor, es por eso que tiene coherencia que el elemento de abajo se haya consumido menos voltaje y el de arriba se ha consumido más voltaje. Nuevamente, en la medida que la resistencia tenga más resistencia, se va a consumir más voltaje porque genera mayor carga. Bien, ahora, si yo ya sé que el primer elemento se comió 4.47 y el segundo se comió 0.53, que es lo que quedaba, ¿cuánto tengo yo en el medio? Tengo 0.53. Tengo esto de acá. ¿Por qué? Porque entró 5, este de acá se comió 4.47 y me quedó en este punto 0.53. Y la pregunta es, ¿para qué diablos queremos 0.53? ¿Para qué? ¿Para qué un ingeniero podría diseñarlo de esa manera para tener 0.53? Lo que pasa, amigo, es que estas señales un poco más pequeñas nos permiten activar o desactivar ciertas funciones del teléfono. Si yo, por ejemplo, tuviera un alambre en este momento, en este diseño, agarro un alambre y de alguna forma, ya se me despintó todo, pero lo voy a pintar desde acá encima. De hecho aquí ya lo tenemos, vamos acá para capturar. Nada, de ahí lo voy a volver a instalar. En este punto que tenemos 0.53 volts, mira cómo de aquí se ha jalado un cablecito hacia este circuito, que es un circuito PMIC, administrador de energía. Eso se ha realizado porque esa división de tensión que se ha diseñado tiene el fin de enviar un pequeño voltaje al PMIC para decirle algo. Algo le quiere decir. Le quiere decir con esa señal que algo está pasando. Recordemos algo bien interesante por acá. Si esta línea viva viene por acá, ojo, estamos en circuitos MTK, ¿ya? Pero igual la división va a funcionar igual, pero en MTK va a funcionar lo que te voy a explicar en este momento. Sucede que si esta señal viene desde el puerto de carga por acá, que bueno, es la conexión del puerto de abajo, ¿no? Este es el FPC, digamos, principal. Viene la señal de VBOF que viene desde el puerto de carga 5 voltios. Viene por acá. Pasa por el protector de sobretensión. Llega al circuito integrado de carga, pero antes se desvía la línea y llega hacia el PMIC. Entonces, amigos, esta señal de aquí, gracias a este divisor de tensión, no tiene de pronto ninguna otra funcionalidad más que notificarle al PMIC que se acaba de conectar un cargador para que empiece el proceso de carga. Es el primer paso. El PMIC es fundamental para los sistemas de carga, en este caso para circuitos de Texas Instruments o MTK MediaTek. Ahora, ya le avisamos, pero ¿para qué? Bueno, hay otras cositas que tendría que explicarte que no vienen al tema de hoy. Pero podría decirte que de pronto de esta misma línea, como puedes ver por acá, sale otra línea por atrás y llega también al PMIC. ¿Para qué? Para activar el puerto LDO que se encarga de encender el LED para que comience a encender, a parpadear y notifique al usuario que el teléfono está empezando a cargar, por ejemplo, o que te salga el LED de color verde o de color rojo. Pero eso ya es otro tema de sistema de carga. Pero mira cómo lo que te estoy tratando de decir es cómo todo esto tiene una lógica, cómo todo esto tiene un sentido y tiene una aplicación práctica. El divisor de tensión que se ha logrado a raíz de diferentes caídas de tensión en un circuito determinado existen en la realidad. Si tú
quieres hacer un protocolo de diagnóstico en este sector porque de pronto te sale que no reconoce el cargador. Ah, bueno, de repente el PMIC nunca se enteró que lo conectaron. ¿Y qué línea va? Ah, el BCDT, ¿qué es? Ya hablaremos después. Para el curso de pago yo ya se los expliqué qué cosa es, ¿no? Lo que ya llevaron el curso de carga del curso de lunes y miércoles. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya, no hay señal, no reconoce el cargador. Allá pues, entonces hay que medir. La pregunta es, ¿cuánto tiene que medir? Uno puede decir, ya, ¿cuánto tiene que medir? Ya pues, si viene el vivo 5 voltios, ya, y acá en el medio, ¿cuánto tiene que medir para saber si está bien o no? Hay que hacer los cálculos matemáticos, pues amigo. Hay que hacer los cálculos matemáticos para saber cuánto tiene que medir ahí. Si ahí no me marca 530 milivolts, me marca de repente, no sé, 800, 902 volts, o me marca 100 milivolts, o 85 milivolts, por poner cualquier ejemplo vago, entonces lo que estamos obteniendo aquí es una falla de divisor de tensión que no está logrando enviarle la señal lógica al PMIC para que éste se entere que hay un cargador conectado. Y ese era el problema, pero no lo hubiéramos podido jamás interpretar bien esta parte del diagrama esquemático si no hubiéramos sabido qué cosas son elementos en serie, qué cosa es la ley de la tensión de Kirchhoff o cómo resolver una ecuación básica para determinar cuánta tensión ha caído en cada elemento y saber cuánto este voltaje se ha dividido para finalmente poder hacer las mediciones correctas. Viejo, antes de medir tienes que saber interpretar, tienes que tener la teoría. Yo no sé de dónde sale que la teoría no, que la práctica no, viejo, la teoría es importante. Si yo me pusiera a medir esto en este momento, me va a salir esos valores. Y mis alumnos saben, yo esto ya lo he medido varias veces en mis clases. Y esto cuadra, porque esto no lo inventé yo solamente soy un mediador para tratar de comunicar de repente algunos conocimientos que te puedan servir. El tema es que tú le des una utilidad práctica a esto, viejo, esto sirve. Resolver una ecuación para hacer una medición, descartar un problema, en este caso de que no reconoce el cargador en un teléfono que usa de pronto circuitos de MediaTek, MTK o Texas Instruments, pues esta sería la solución, sin duda alguna. Sin embargo, podríamos ver, profe, ya, ese es el esquemático, pero en la realidad, ¿qué hay en la realidad, en el día a día? Bueno, podríamos ver, gracias al software que vamos a lanzar en diciembre, FONTool 360, podríamos ver por acá dicha placa, porque el software finalmente me da toda esa información y podría ver realmente quién es ese divisor de tensión. Claro, hay que hacer un seguimiento y toda la cuestión. Lo que yo voy a hacer acá es directamente mostrarte dónde se encuentra. Mira, está aquí. Vamos a ampliarlo por acá. Mira, acá está el protector de sobretensión. El conector de donde viene, trae los 5 voltios, la señal de potencia es este de aquí. Este de aquí es el conector que trae de la sub-PCB. Vamos a ampliarlo para que lo veas bien. De la sub-PCB. De aquí, de estos dos pines de acá, acá al extremo, entran los 5 voltios y por la parte de atrás llegan hacia el protector de sobretensión. Y luego el protector de sobretensión llega al circuito integrado de carga que está aquí. Pero antes de que llegue al circuito integrado de carga, se desvía una línea y llega hacia el PMIC, el administrador de voltaje. Y ahora, o de potencia. Y ahora esa señal entra por acá. Y acá están viejos los dos resistores que generan dicho divisor de tensión. Ahí está. Uno puede ser el de 330 kiloohms y el otro puede ser el de 39 kiloohms. Y haciendo los cálculos matemáticos, por acá tenemos 5 voltios y por acá tenemos 530 milivolts. O sea, se cumple en la realidad. No es mágico, no es teórico, no es porque a mí me gusta enseñar la teoría para que veas. No es un tema que se vea bonito o que te creas tú que has aprendido, que ya sabes. No. Es un tema que tiene aplicación práctica. Busca en cualquier diagrama esquemático de cualquier teléfono. Aplica la ecuación que te he dado, resuélvelo, busca el voltaje de entrada de la fuente, calcula, mide y vas a ver cómo cuadra. Y eso va a ser una parte clave para empezar a medir dentro o incluir dentro esa medición, incluirlo dentro de tus protocolos de diagnósticos que de repente tú ya estás aplicando el día de hoy. Por eso, amigo, es importante en este caso concreto entender dicha teoría. Sin embargo, podríamos decir
en algunos casos que esta división de tensión podría ser predecible. ¿Qué significa que podría ser predecible? Bueno, yo por ejemplo, si yo digo, profe, a mí no me gusta la matemática, la ecuación me llega al pincho, porque al final, al fin y al cabo hay que medir para reparar o hay que cambiar las piezas. Bueno, ahí no más viejo, no te quiero ver nunca más, por favor. Acá que se queden los que sí quieren aprender estas bases teóricas fundamentales. Pero hay formas de poder llegar a este punto sin necesidad de complicarnos tanto. Por ejemplo, si por acá esta fuente de alimentación es, por ejemplo, de 5 voltios, yo podría saber que aquí hay, por ejemplo, 2.5 volts. Yo podría saberlo sin necesidad de calcular nada, sin ninguna ecuación, sin sacar papel y pluma, calculadora, nada. O sea, profe, al ojo en su mente lo multiplica, lo divide, no, pe viejo. Tampoco que no me creas tanto, yo soy un huevón más. Yo siempre le he dicho, yo soy un payaso más. Yo soy un baboso más que un día oh, voy a enseñar así, plan, y ya estoy acá. Nada más. Tú me ves en la calle, yo soy un baboso más en la calle. Pero ¿cómo es posible que se puede predecir? Si es que las resistencias tienen el mismo valor, la división se parte en partes iguales. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí, en el resistor número 1, yo veo en el diagrama esquemático que tiene 100K, en el segundo resistor 2, yo veo que tiene 100K, y sé que la fuente de alimentación es de, ponte, 2 voltios, yo ya sé al ojo nomás que la señal que va a llegar acá va a ser de 1 volt. Porque cuando los valores de la resistencia son iguales, el voltaje de la señal de potencia de alimentación o de voltaje de entrada se parte en partes iguales. O sea, como son dos, 1 se come cada uno de ellos. Pero claro, podríamos, por ejemplo, de alguna manera aplicar esto. Sería la siguiente manera. Vamos a calcular el primero de acá y vamos a cambiarlo de color. Sería este de acá. Entonces sería voltaje 1 es igual a la resistencia 1 sobre la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia 2 multiplicado por el voltaje de entrada. Esta sería la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Voltaje 1 es igual a, ¿cuánto vale la resistencia 1? Vale 100K, o sea, vale 100.000. 100.000 entre la sumatoria de resistencia 1 más resistencia 2. Bueno, si los dos tienen 100.000, 100.000 más 100.000 sería 200.000. Entonces yo tengo 100.000 entre 200.000 multiplicado por el voltaje de entrada, que sería 2 voltios. ¿Y cuánto es 100.000 entre 200.000? Ah, bueno, vamos a dividir, agarramos la calculadora, ponemos 100.000 entre 200.000, ¿no? Eso nos da un resultado de 0.5 multiplicado por 2, ¿cuánto me da? 0.5 por 2 me da igual a 1. En otras palabras, el voltaje número 1 es igual a 1 volt. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que te dije. Si en el primero cae 1 volt y la entrada es 2, ¿cuánto va a caer por ley de la tensión de Kirchhoff en el segundo resistor? Va a caer 1 volt. Por eso que cuando las resistencias tienen el mismo valor, la división se parte en partes iguales según la señal de potencia de entrada que ingrese. Yo puedo poner dos resistencias de 1 megaohms, puedo poner dos resistencias de 32.768 kiloohms. Mientras tengan los mismos valores, da igual. Es por eso que podríamos decir que de pronto, si tú ves un divisor de tensión, sin necesidad de aplicar ninguna ecuación, solamente viendo que tengan el mismo valor de resistencia y tener el dato del voltaje de entrada, tú podrías predecir y decir, bueno, la división es de 1 volt, de 0.9, de 8 volt, de 20, de 50, de 1000, no sé. Podrías deducirlo solamente utilizando el voltaje de entrada, la fuente, y lo divides simplemente entre 2. Y se acabó. Si entró 1.8 volts, ¿cuánto es 1.8 entre 2? 0.9. Entonces yo ya sé que cuando acá entra, por ejemplo, 1.8, yo ya sé que la división aquí es de
0.9 volts. ¿Cómo lo supiste? Porque sé que el voltaje es 1.8 y las resistencias son iguales. Entonces 1.8 lo divido entre 12 y me da esto y se acabó el asunto. ¿Te das cuenta? O sea, es que la división de tensión también se puede predecir. Sin embargo, puede ser que tú tengas una duda y que es natural tener este tipo de dudas y decir lo siguiente. Por ejemplo, profe, ya entendí toda su huevonada, toda su payasada, pero tengo una duda. Yo recuerdo que usted cuando hablaba en el marco teórico, en su grandiosa teoría que le gusta hablar, porque usted no repara ni mierda, usted explica teoría y nunca la he visto reparar. Está bien, pe viejo, nunca me vas a ver, ¿cuál es el problema? Céntrate en el tema, céntrate en la clase y aprende. ¿Por qué estás hablando huevadas? Ya, a ver, esta es la fuente de alimentación. Viene por acá y por acá. Y vamos a poner el negativo de color, por ejemplo, no sé, azul, por decir. Ya, viene esto por acá. Este es negativo y es positivo, ¿sí o no? La fuente es de negativo, vamos a cambiar el color, ¿ya? A ver, acá ponemos positivo y vamos a ponerle que es de 5 voltios, ¿ya? Bien, para que todo esto se dé, todo lo que te he explicado funcione, tienen que esos elementos en cuestión, esos dos resistores, estar en serie. ¿Y qué significa que están en serie? Tú ya lo has aprendido en lecciones anteriores. Que estén en serie implica que este nodo de acá no lo comparta nadie más. Solamente se comparte entre resistor 1 y resistor 2. No hay por qué haber un cable más por acá, porque si existe un cable ya estamos hablando de un tercer elemento y ese nodo ya no sería exclusivo para el resistor 1 y para el resistor 2. Por consiguiente, dejan de estar en serie y toda la teoría se cae. Y eso me parece bien. O sea, me parece correcto tu análisis porque es así. Para que esto se dé, los dos tienen que estar en serie y respetar su definición, que es que compartan de manera exclusiva un único nodo. Y además, recuerda, ¿cuál era la siguiente parte del concepto? Y que por consecuencia, tengan la misma corriente eléctrica. Y eso no se va a cumplir acá. ¿Sabes por qué no se va a cumplir? Y está bien lo que tú me estás cuestionando. Bueno, estoy imaginándome que me estás cuestionando. ¿Por qué? Porque aquí hay un lazo y aquí hay otro lazo. O malla si quieres, a la mierda con eso. Aquí hay una corriente 1, y aquí abajo hay una corriente 2. Por tanto, este elemento y este tienen diferentes corrientes. No se cumple el concepto. Para que estén en serie, tienen que compartir un único nodo y tener una misma corriente. ¿Y sabes por qué no van a tener la misma corriente? Porque esta malla de acá tiene una resistencia de 330 kilo ohms y la malla de abajo tiene 39 kilo ohms. Evidentemente van a tener diferentes corrientes y por tanto se rompe toda la teoría y se cae a la mierda y apago la clase y me largo y no pasó nada. Mañana haré un live, diré, me equivoqué, disculpe con mi cara de huevón y me voy, ya está. Si te vi, nunca te conocí. Pero no es así, viejo. No es así. Tienes que alucinarlo mejor, viejo. Porque si tú solamente te quedas con eso, el profe se está hueveando, vas a decir, ¿no? Escúchame, viejo. Mira, cuando hablamos de divisor de tensión, estamos hablando de su propia palabra, término en mayúscula y en negrita, Arial 24. Tensión, voltaje. Yo no estoy hablando de corriente ni de potencia, aunque esas magnitudes existen aquí. Yo no estoy hablando de otras cosas, capacitancia, inductancia. No, viejo, yo estoy hablando de tensión. ¿Acaso yo te he dicho divisor de voltaje y de corriente? No, divisor de tensión, nada más. Eso es todo. ¿Qué me está diciendo, profesor? ¿Que no va a haber corriente en ese circuito? No va a haber, viejo. Pero ¿cómo no va a haber? Si todo circuito tiene corriente y ahí tiene que circular una corriente eléctrica. ¿Cómo que no? Escúchame, viejo, mira. Mira, préstame atención. Voy a darle control Z a toda esta hueva, ¿ya? Creo que hasta aquí ya me entendiste cuál es la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que estoy tratando de cuestionar este ejemplo? Bien, vamos a darle control Z. Ya, volvamos a este punto. Uno podría decir en su locura
que si esta línea del medio no existe, pues aquí va a haber una sola corriente de, un ejemplo, 2 amperios. Es un ejemplo absurdo, estoy poniendo cualquier número, estoy tirando al aire cualquier número, ¿ya? Pero si aquí en el medio hay un cable, entonces ya no puede haber una misma corriente, menos si tenemos 2 resistencias distintas en cada malla, ¿no? Eso sería lo que hemos visto hace un momento. Bien, entonces, profe, si alguien conecta un cable, no funciona mi control Z, ya, si alguien conecta un cable por acá, entonces ya no están en serie. Mi pregunta es ¿por qué? Porque ahora hay 2 mallas, pues profe, malla 1 y malla 2. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que define una malla? ¿Qué es una malla? Para que me digas tú que hay 2 mallas. ¿Quién te ha dicho que hay 2 mallas? Yo veo una sola malla. No, pero profe, si lo está partiendo en 2 el circuito y está conectando un componente más por acá. No, viejo. Eso sería si es que esta conexión de acá me estaría chupando corriente eléctrica. Y este circuito no me está chupando, no me está absorbiendo, no me está generando ninguna carga. ¿Qué significa eso? Que si acá nosotros tenemos una corriente que está circulando, digamos 2 amperios en el ejemplo absurdo que estoy poniendo, quiere decir, voy a hacerlo así un poquito estúpido, ¿ya? Hay unos animalitos, unos electrones que están circulando, entre comillas, ¿ya? Están circulando unos electrones, ¿de acuerdo? Circulan, 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 un poquito más grande para que vean, circulan, 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 circulan. Para que esto no sea así, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que en ese nodo que está aquí en el medio, lo voy a pintar mejor de otro color para diferenciarlo, color celeste, en este nodo, parte de esa corriente tendría que venir por acá. Si eso se da, efectivamente todo lo que te he explicado se cae. Pero aquí, amigo, no hay ninguna corriente eléctrica. Pero ¿cómo es eso posible, profe, si aquí tenemos un elemento X que está generando una carga? Es el PMIC. Sí, pues viejo. Pero ahí adentro tenemos una configuración de circuitos que no me están generando carga la corriente eléctrica. Solamente reciben el voltaje. Por ejemplo, un op-amp, amplificador operacional. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, que la corriente que va a intentar, eso sí te creo, que va a intentar venir por acá, si es que queremos explicarlo de alguna dinámica posible, nunca va a poder pasar porque aquí hay una resistencia muy, pero muy elevada. Tan elevada que dicha corriente que va a intentar pasar, ¿lo logrará? Sí, en el mundo real lo logra, pero es despreciable. Es despreciable. Si viene, un ejemplo, 10 millones de electrones, un ejemplo absurdo, pasarán pues 5 electrones. Un ejemplo, es despreciable. Es tan despreciable que no me rompe mi circuito de divisor de tensión. Por tanto, que haya un cable en este nodo y que se jale a otro circuito, no me está confirmando que está circulando corriente, sino más que es un cable que me está llevando a un circuito porque solo requiere el voltaje, en este caso concreto, para enterarse que se ha conectado un cargador. Sí, ya lo sé, viejo. Hay otros casos donde sí se necesita dividir voltaje y corriente al mismo tiempo, pero eso es otra cosa. Para eso usamos diodos Zeners, entre otros. Esa es otra historia. Yo te estoy hablando del divisor de tensión como te lo estoy planteando acá. Por consiguiente, el hecho que haya en esa configuración de divisor de tensión un cable en el medio, en ese nodo, no me está rompiendo el circuito porque no está logrando circulación de corriente. Solamente el voltaje, que es lo que me interesa, porque este es un divisor de voltaje, un divisor de tensión. Cuando tú quieras un divisor de tensión y corriente al mismo tiempo, estaremos hablando de otras cosas. Y ese no es el caso de esta lección. Ahora que ya aprendiste cómo funciona esto, que está interesante y que tiene aplicación práctica, pasemos qué otras cosas interesantes encontramos en la siguiente lección. Ingreso Directo, la academia que te enseña más por menos. Visítanos en ingresodirecto.com.